Hoy volvemos a hablar de comida en este podcast. Y hablamos de comida no con cualquier persona y no en cualquier situación, sino en uno de los hoteles que tiene más fama y más reconocimiento precisamente en este ámbito de la comida. Y vamos a hablar con la persona que se encarga de que todo lo que se refiere a alimentación y bebidas en ese establecimiento esté funcionando de la manera que lo está haciendo con este reconocimiento que decimos. Así que quédate hasta el final porque este episodio va a ser muy interesante. Bienvenido, bienvenida a este podcast entre lápices y pantallas en el que ya sabes que hablamos de todo aquello relativo al turismo, la gestión hotelera, los viajes, ya sabes un poquito todo esto. Yo soy Eduardo Arazola y a estas alturas ya nos conocemos. Sabes que este episodio está patrocinado por EASAEDRO, que puedes entrar en easaedro.com. Y hoy tenemos con nosotros a Víctor. Muy buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, pues ya deseando aquí, pues como se suele decir, coserte a preguntas porque tenemos mucha expectación con el episodio de hoy. Y bueno, pues para empezar, lo que decimos siempre, oye, pues preséntate un poquito quién es Víctor y por qué está aquí hoy con nosotros. Bueno, pues yo soy el responsable, el director de alimentos y bebidas del Royal Hideaway Corales Resort en Tenerife, que es un hotel, bueno, que desde el primer momento ha estado enfocado en la gastronomía y que, bueno, estamos en ello, en intentar, bueno, sorprender a nuestros clientes cada día. Tuvimos por aquí ya por el podcast a tu compañero de Santa Catalina. Y él, pues, directamente en el episodio, pues hablaba de la excelencia que tiene la gastronomía en el Corales, evidentemente, además del Santa Catalina. Y bueno, pues desde ese momento, pues tuvimos esta intención de poder hablar contigo y, bueno, ver un poquito esta trayectoria que has tenido y hasta llegar hasta aquí, hasta este momento en el que estás. Porque, claro, yo, viendo tu trayectoria, pues has estado en sitios tan curiosos como en Segovia, que entiendo que será un punto interesante en la trayectoria de alguien que se dedica a la alimentación y bebidas, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poquito así en este camino hasta llegar a Corales, en el que llevas ya como 6 años, ¿no? Llevas bastante tiempo. Y Ujú. bueno, pues para ver un poquito cómo se llega a alguien que nos esté escuchando y que quiera ser el nuevo Víctor, pues oye, qué trayectoria ha llevado este señor para llegar a donde está. Y vemos que, oye, desde Segovia hasta aquí has pasado hasta por Jamaica. Así que has dado un rodeo bastante largo. ¿Cómo fue esto de empezar ahí en un sitio tan reconocido también como Cándido en cuanto a lo que es la alimentación ahí en Segovia? Bueno, pues como tú bien dices, yo estudié dirección de hoteles y estudié en Santiago, que es la ciudad de donde soy. Casualmente, bueno, hay una escuela, creo que importante, que es el Centro Superior de Hostelería de Galicia, allí mismo en Santiago. Yo de ahí salgo directamente, digamos, a trabajar. Empiezo en, nada, estoy una época muy pequeñita, muy cortita en Pamplona y luego ya paso a lo que es mi primera experiencia así, digamos, importante en el trabajo, que es en Segovia, como tú decías, en Cándido, en el hotel, un hotel que recién abría en aquel momento. Se llama Hotel Cándido, todavía está abierto. Y bueno, tú comentabas, ¿no? Pues Cándido representa mucho en Segovia y por ende también representa mucho en Madrid, ¿no? Porque Segovia no deja de ser un refugio del fin de semana de los madrileños. Y yo recuerdo que en aquella época se hablaba, no sé si este dato, yo no lo he contrastado, pero se decía que era la ciudad de España con más restaurantes por habitante, lo cual no me sorprendería, ¿no? Porque estaban preparados para recibir a esa horda de madrileños que llegan, bueno, un madrileño lo sabrá, ¿no? Y habrá visitado varias veces una ciudad como Segovia. Y bueno, de Segovia paso directamente bueno, a un programa de desarrollo de directivos en la cadena Palladium, que me lleva a México, con lo cual, bueno, ya hay cambio completamente de vida y de todo. Estoy un año y pocos meses en un plan de desarrollo y de ahí me destinan a Jamaica, ¿no? Un destino complejo, donde ya entro en el mundo de alimentos y bebidas y del que ya prácticamente ya casi no he vuelto a salir, ¿no? Allí estoy casi 3 años y bueno, es un destino que, como decía, es bastante complejo y complicado. Y bueno, renuncio un momento al trabajo porque, bueno, estaba ya un poco quemado, ¿no? Como se suele decir en este mundillo. Ujú. Y vuelvo a España y ya en España, pues empiezo en una primera etapa en Barceló, en un hotel que abre por temporadas, por la temporada de verano en Menorca, el Barceló Hamilton,
Cuando acaba la temporada decido que quiero, que bueno, que a mí no me van los hoteles de temporada y vuelvo bueno, a lo que es mi única experiencia en mi tierra, en Galicia. Y allí, bueno, cambiando un poco también de golpe todo, paso a dirigir un pequeño hotel rural que está muy bien, muy recién abierto y muy enfocado también en el tema de los eventos en Valdeorras, en el barco de Valdeorras. Ujú. Y de ahí ya pasa un año más o menos y me entra el gusanillo otra vez de salir un poco de la tierra, ¿no? Y empiezo con Barceló de nuevo, en Lanzarote, ya como director de alimentos y bebidas, en un hotel nada más vacacional, bueno, un poco, nosotros solemos llamarle de volumen, Ujú. que es para no hablar de forma despectiva de los hoteles que muchos consideran pues de todo incluido, ¿sabes? Más vacacionales de familia. Ujú. Y de ahí ya, pues, tengo la oportunidad, la suerte, más que la oportunidad de recibir la llamada de un hotel de la misma compañía, de Barceló, que es el Corales, el Royal Hideaway Corales. Y bueno, también como director de alimentos y bebidas. Y llevo aquí ya 6 años y medio. Desde el primer día, nuestro director, Fernando Turnes, tenía el gran objetivo de convertir a este hotel en un referente a nivel gastronómico en España. Creo que a día de hoy lo podemos dar por hecho. Y repito, me siento un afortunado y, bueno, he tenido la suerte de tener los medios y de contar con la gente que me ha ayudado pues a cumplir lo que se puede decir casi un sueño, ¿no? De hecho, vamos a ir puntualizando para las personas que nos escuchan, sobre todo de América. Cuando hablamos de Santiago, en este caso nos referimos a Santiago de Compostela, que es una Ujú. población de Galicia, aquí en el norte de España. Y una de las cosas que más llama la atención de todo lo que nos has estado contando es la diferencia de escala. Ahora entraremos en el tema, digamos, de la calidad, pero cuando hablamos de dirección de alimentación y bebidas, el tema de gestión es algo, bueno, que llama muchísimo la atención. Y claro, has comentado cosas tan, bueno, llamativas como pasar desde una casa rural, que si bien es bastante conocida y también bastante bien reconocida, tiene un volumen de, entiendo que de todo, bastante más bajo que lo que pueda ser un hotel occidental, y Ujú. de ahí pegas un salto así como que gigantesco a este hotel vacacional que dices, que entiendo que el nivel de gestión que debe tener o que debe de tener vamos a llamarlo un bicharraco como este, ¿no? Donde hay tanto y tan rápido y con tanta demanda como pueda tener, entiendo que ahí, no sé, ¿qué haces? ¿Cambias el chip o ya lo llevas implantado o cómo se hace? Porque pasaste de Menorca a Galicia, ahí digamos decrecemos en volumen, pero luego el salto desde Galicia hasta Lanzarote es algo enorme. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo fundamental que tienes, digamos, en tu día a día cuando cambias tanto de escala de un sitio a otro? Bueno, yo, como te contaba antes, yo realmente antes de Galicia vengo de Caribe, con lo cual estamos hablando eso sí que son monstruos en un caso más de 1.500 habitaciones y en Jamaica un resort de unas 1.100 habitaciones. Con lo cual, en este caso, venir a Lanzarote, en esta primera época en Canarias, fue, entre comillas, sencillo, porque yo ya tenía la experiencia del Caribe. Pero al fin y al cabo, todos estos saltos que he dado en mi vida y que, bueno, que hemos experimentado muchos hoteleros y mucha gente que nos dedicamos a esto, bueno, al final pues no, salimos de casa algún día y nos hemos ido adaptando siempre a lo que nos ha llegado. Yo creo que como somos camaleónicos, ¿no? Somos personas que nos adaptamos relativamente rápido a los trabajos. Sí, igual que nos tenemos que adaptar a las zonas diferentes donde solemos vivir, porque si tú ya has tenido la oportunidad y seguro que lo has tenido de hablar con muchos hoteleros, sabes que un La día pues movilidad. uno está viviendo en Dubái, al día siguiente está viviendo en Madrid y al día siguiente en un pueblo de Cuenca. Entonces, al final es un poco lo mismo. Nos adaptamos a la vida del lugar, nos adaptamos al trabajo, con lo cual, bueno, es como que tenemos ese ADN, ¿no? De adaptabilidad. Y ahora cuando hablamos ya de un nivel en el que estás, para que no tenga todavía ubicado el hotel, el Corales,
digamos que es uno de esos hoteles que aparecen en todas las listas, ¿no? Cuando se habla de los mejores hoteles de, y cuando se habla de los mejores hoteles, pues tanto de las Islas Canarias como de la propia isla de Tenerife, donde está, como de los mejores hoteles de España, los mejores hoteles de, pues según diferentes aspectos, suele aparecer en muchos de ellos. Evidentemente vamos a hablar del ámbito gastronómico, pero es un hotel posicionado en muchos aspectos, ¿no? Y lo primero que te voy a preguntar es cuando comparamos pues un hotel como el que estás ahora, que digamos tiene un punto de mira muy alto, con otros tipos de hoteles que van más a volumen, aunque la calidad de la comida también es muy buena, en hoteles como decíamos del Occidental, por ejemplo. Con respecto al feedback del cliente, ¿qué cliente es más complicado? ¿Qué cliente se queja más? ¿Qué cliente lo tiene más claro? ¿Qué cliente exige más? En general, el cliente que va a un hotel tipo, como decías tú, todo incluido, tipo resort playero, como el Occidental, que tiene tantísima demanda, o un cliente, entiendo yo, que será de un ámbito, vamos a llamar más sibarita, que vaya a un hotel como el Corales. Mira, yo suelo decir que bueno, al final el cliente es diferente, ¿no? Obviamente el poder adquisitivo de los clientes que van a un hotel y a otro es muy diferente. No te diría que hay un cliente más difícil que otro. Te diría que las demandas de unos y otros quizás cambien. En los hoteles de volumen te encuentras quizás un cliente que pasa más tiempo en el hotel, que hace, bueno, pues lo suele pasar, ¿no? Tú tienes todo incluido, al final haces más uso de los servicios del hotel, ¿no? Y sobre todo de alimentos y bebidas. Con lo cual tienes otro tipo de demandas más del día a día, más constantes, más continuas. En los hoteles, perdón, de quizás otro tipo de cliente, ¿no? Como decíamos ahora, de mayor poder adquisitivo. Las quejas quizás sean más puntuales, porque generalmente también tienes menos clientes, pero son generalmente, te hablo de Sí, generalidades, hombre, sí, así a grosso modo, como suele a decirse. grosso modo, por no generalizar demasiado, son, digamos, más, como lo solemos decir, tiquismiquis, ¿no? Son más de sacar la punta al lápiz. Ujú. Pero no diría que hay un... Yo creo que mucha gente pensará, no, pero no, imagina el hotel de volumen, del cliente borracho por todos lados, que también lo hay de todo, ¿no? Pero bueno, también es un cliente que quizás porque no ha pagado tanto, pues porque tiene otras expectativas, pues tampoco te exige tanto en algunos aspectos, con lo cual, lo que te digo, no, yo no considero un cliente mejor que el otro, ni uno peor, ni no sé, yo creo que es muy diferente y es verdad que uno una vez más tiene que adaptarse a dónde está y al cliente que tiene. Y si vamos en el lado contrario, en el lado del reconocimiento, aquí solemos comentar y lo hemos preguntado cuando han venido compañeros tuyos también de ámbito, como tuvimos por aquí a personas del Quinto Una Isla, de Mallorca, también dedicados a alimentación y bebidas, y les preguntábamos también, en el ámbito del reconocimiento, sabemos que todo el mundo es muy proclive a quejarse cuando algo no le gusta y que los portales de internet están llenos de quejas y las redes sociales de pues aquí no me han tratado bien o no me ha gustado la comida o lo que sea, ¿no? Pero no es tan fácil que haya un reconocimiento cuando algo le ha gustado mucho, ¿no? Y este reconocimiento se va haciendo más difícil habitualmente cuanto más alta es la gama, tanto del establecimiento como de la propia comida, porque las expectativas que llevaba el cliente también eran muy altas y muchas veces el superarlas se convierte en una misión complicada y mucho más que lo diga en público, ¿no? En el caso vuestro, ahí en Corales, ¿cómo va esto del reconocimiento de vuestros clientes? ¿Estáis acostumbrados a que os feliciten o cuando el cliente calla es algo muy bueno? Si no callara es porque se queja de, pues eso, de no haber cubierto las expectativas. ¿Cómo funciona, cómo lleváis vosotros esto del reconocimiento? Bueno, tocas un tema un poco delicado, ¿no? Los que me escuchen y trabajen en esto, sabemos que este tema de las reseñas, ¿no? En TripAdvisor, en Google, bueno, es complejo. Es verdad que yo... Directas vuestras también, ¿eh? O sea, gente que pase unos días con vosotros y diga, oye, Ujú. esto que se venga por aquí el que ha pintado esto de verde, que le quiero felicitar, por ejemplo, ¿no? También Bueno, me es vale, ¿eh? verdad.
es más fácil siempre, ¿no? Esto es como cuando tienes una pareja, es más fácil decírselo por escrito que a la cara, ¿no? Esto pasa un poco lo mismo, esto es una reacción yo creo que muy humana. Es más difícil que un cliente te diga a la cara muchas gracias por todo lo que nos habéis dado y cómo nos habéis tratado, que por supuesto pasa y pasa bastante, pero es verdad que al cliente le cuesta más decírtelo en vivo y en directo, ¿no? Es más de dejar una reseña. Como tú decías, al final es más fácil que te digan cuando las cosas no están funcionando, las cosas no van bien o hay algo que no les ha gustado, que te digan que, bueno, que lo que tú dices, no, que venga aquí esta persona que ha hecho esto, que le voy a felicitar. Pero insisto, también pasa. Yo siempre digo que al final tenemos que decir, y esto es, yo creo que esto lo podemos decir todos los que trabajamos en esto, que generalmente el cliente es agradecido y el cliente valora positivamente nuestros negocios, ¿sabes? Nuestro trabajo. Porque si uno mira las puntuaciones de los hoteles, de los restaurantes, de los bares, normalmente tienen una puntuación, pues yo que sé, en Google se puntúa sobre 5. Pues hombre, generalmente casi todos los negocios pasan del 4, 4,5, ¿sabes? Pero ya pasando del 4 ya significa que, bueno, que la mayoría de la gente que ha estado ahí Está te ha contenta. dado una buena puntuación. Ujú. Y siguiendo hablando ya con el cliente, porque vamos a llegar a la estructura de cómo es el hotel en cuanto a lo que es alimentación y bebidas. El tipo de cliente que tenéis actualmente en Corales, ¿se puede generalizar en grupos o es tan heterogéneo que ya no es posible? Es decir, hemos hablado aquí, por ejemplo, con Hoteles del Caribe, donde nos decían que el 80% de los huéspedes eran entre Estados Unidos y Canadá, más o menos 60% Estados Unidos, 20% Canadá, y el otro 20% ya era más difícil de clasificar. En el caso del Corales, que es un hotel que ya tiene un conocimiento más allá de las fronteras, que es conocido ya desde bastantes países, ¿también se aglutina mucho el cliente de Estados Unidos o está más diluido así la demografía, digamos, de las personas que os visitan? Bueno, nosotros lo tenemos bastante claro, o sea, lo tenemos, además no falla, ¿no? Es un patrón que se da todos los años. Aproximadamente, y casi te diría que es casi clavado, el 50% de nuestro cliente es británico, sobre todo inglés. El resto se reparte pues entre pues, un 10 y un 15% que podemos tener entre alemanes, otro 10-15% de belgas, porque es un hotel muy conocido en Bélgica porque la propiedad, aquí las habitaciones, cada habitación tiene un propietario, ¿no? Que esto lo podríamos hablar más tarde, pero Ujú. como hay un régimen como de propiedad complejo, ¿no? Por eso te decía que se puede hablar más tarde. Tenemos mucho belga, tenemos un poco de francés también, español tenemos poco, es la verdad. Y entonces, esto es más o menos se repite cada año el mismo patrón. Americano tenemos, pero muy poquito. No somos un hotel de cliente americano realmente. Pues me lo pones, como se suele decir, ahí votando delante de la portería, porque la siguiente pregunta iba a ser en cuanto a, digamos, la apertura de miras que pudiera tener el cliente a lo que vosotros le pudierais proponer. Y claro, al tocar el asunto del cliente británico, pues a lo mejor es un buen momento, a lo mejor tú nos derribas algún mito acerca de cómo es el cliente británico cuando se sienta a la mesa y lo que espera consumir, lo que espera comer, porque sabes que también en muchas ocasiones pues tiene una cierta fama de que no valora demasiado lo que se le pone en la mesa y sobre todo también que no lo busca demasiado. Y si estamos hablando de un hotel que uno de sus puntos fuertes, ya digo que tiene muchos, pero uno de sus puntos fuertes es precisamente la gastronomía y el 50% de los huéspedes son ingleses o británicos en general, ¿cómo es ese? ¿Se derriba el mito o se confirma de la valoración de la comida por parte del huésped británico? Bueno, me dejas ahí una pregunta. Es compleja la respuesta, ¿vale? Yo te diría que hay un poco de mito y hay un poco de realidad. Te explico. Es verdad que el cliente británico en general es un cliente que no está acostumbrado a salirse un poco de sus costumbres. ¿Qué significa esto? Pues en términos gastronómicos, digamos, no es mucho de experimentar.
Entonces, por ejemplo, hay una cosa que se da mucho con el cliente británico, no le gusta encontrar, aunque parezca un poco absurdo, ¿no? Pero no le gusta encontrar espinas en el pescado, ¿no? Yo creo que es un tema cultural, ¿no? Allí el pescado se venderá limpio y no están acostumbrados a encontrar lo que es una cosa habitual, ¿no? En Pues un acabo pescado. de darme cuenta de que soy bastante británico, entonces. Sí, ¿no? Me lo que dices, sí. Bueno, a ver, a mí tampoco me gusta encontrarla, pero al final si tú pides un pescado fresco y pues lo normal, ¿no? Lo habitual es que te encuentres alguna espina. Ujú. Pero sí, ya te digo, el cliente británico, a diferencia, por ejemplo, a lo mejor del cliente alemán, es un cliente que le gusta encontrarse con cosas que le resulten familiares en los hoteles a donde va, que de hecho lo vemos en Mallorca o lo vemos, ¿sabes? En las Baleares, lo vemos en las Islas Canarias, donde hay británicos, suele haber espacios muy british, que digamos, muy típicos. Sí. Ujú. ¿Sabes? Los típicos pubs ingleses, Ujú. los sports bar, donde ellos ven la Premier League, donde ven el rugby, con lo cual ellos les gusta sentirse como en casa, en todos los aspectos, y por supuesto en la parte gastronómica. Es verdad que hay fuera de ese tópico, también hay cliente británico que sí que es usuario de alta gastronomía, ¿sabes? Que no están acostumbrados a lo mejor tanto en su cultura gastronómica, Ujú. pero sí que es verdad y hay un poco de ese mito que es cierto, ¿no? Que el británico es muy de sus costumbres y sus cosas y eso se lleva a todos los ámbitos. Y entiendo yo que si algún británico está más abierto a la experimentación gastronómica y a aquello que no suele tener de manera habitual así en su entorno, será el que os visite a vosotros. Sí, a ver, tenemos de todo. No creas que la gente a lo mejor con mayor poder adquisitivo, es verdad que tienen mayor acceso a restaurantes de la alta gastronomía, que suelen tener un ticket más alto, pero no es una regla, ¿sabes? Que sea tan directa de yo tengo mucho dinero y me gusta comer caviar, ¿sabes? Nos encontramos de todo, pero obviamente nuestro cliente, que es de un poder adquisitivo más alto, pues suele tender a poder permitirse más este tipo de restaurantes, con lo cual pues verás más nuestro cliente en los restaurantes gastronómicos que un cliente de otro tipo de hotel. Y ya la última pregunta acerca del cliente. Por ejemplo, cuando se sientan a comer con vosotros, ¿es un tipo de cliente que, digamos, tiene muy claro lo que quiere consumir? Por ejemplo, os pide pues tal vino, por ejemplo, ¿no? O al contrario, como está en un lugar donde siente que hay cosas por descubrir, os pregunta más y está más abierto, ya con más incertidumbre, decir, oye, vosotros proponedme que para eso he venido. ¿Cuál de las dos opciones es más habitual? En el caso británico te diría que tiene las cosas bastante claras. Busca generalmente las mismas cosas en la carta y hablando siempre del cliente promedio, ¿vale? Sí, en general. Ujú. Suele ser un cliente con las cosas muy claras a la hora de pedir. Ujú. Y luego ya pues estamos hablando de esa mitad más o menos de vuestro aforo y la otra mitad ya va siendo más heterogénea. Y claro, aquí vamos a explicar un poquito qué es esto de director de alimentación y bebidas, porque ahí sí que el tamaño, digamos, importa. No es Ujú. lo mismo cuando el volumen, y no solo el volumen, ahora explicaremos un poco la heterogeneidad de lo que tienes que hacer y la investigación de lo que tienes que hacer, que aquí es un punto a sumar. Además de estar en un lugar donde el suministro, ahora nos explicarás un poquito, pero nos intriga bastante, sobre todo cuando llegamos de primera vez, ¿no? Y decimos, bueno, pues ¿cómo es posible que puedas comer aquí un pulpo que se ha pescado en Galicia a, yo qué sé, ¿de cuánto? 2.000 kilómetros de distancia y que esté en estas condiciones. Ahora hablaremos de eso. Pero sí que me gustaría dejarle claro a la gente que nos escucha, cuando hablamos de un director de alimentación y bebidas, en un, vamos a llamarlo también bicharraco, como el Corales, ¿cuál es tu posición? ¿Cuáles son tus funciones? Porque no estás cocinando y cómo se imbrica tu posición dentro de lo que sería ese organigrama completo de alimentación y bebidas que tiene que tener una cascada ahí de definiciones enorme. Bueno, aquí, mira, aquí entramos en un terreno pantanoso, ¿no?
He de decir que yo llevo una temporada en la que estoy muy reivindicativo con el puesto de director de alimentos y bebidas, porque siempre digo que es un poco el gran olvidado, ¿no? En muchos casos, porque al final no cocinas, como tú decías, no sirves las mesas. Tampoco hay gente que no te considera parte de la dirección del hotel, ¿no? Yo, en mi caso puedo decir que tengo la gran suerte bueno, de contar con todo el respaldo y la confianza del director general, de Fernando. Y siempre digo bueno, que hay que reivindicar un poco esta posición. Bueno, en mi caso, la estructura es compleja porque es un hotel que a nivel estructural, jerárquico, es complejo en la dirección de alimentos y bebidas. Digamos que, por ejemplo, en la parte de cocina, pues tenemos un chef ejecutivo, que es el que se encarga bueno, de llevar los servicios de desayuno, del room service. Tiene un proyecto gastronómico bueno, que se llama Starfish en el centro del hotel, que es un proyecto muy chulo sobre sostenibilidad. Pero, por ejemplo, tenemos los 3 restaurantes que tenemos en el hotel con estrella Michelin. Aprovecho para decir que somos el único hotel de España que cuenta con 3 restaurantes con estrella Michelin. Pues son de, digamos, gestión independiente. De gestión independiente al chef ejecutivo. O sea, cada chef de estos restaurantes funciona de forma independiente. Digamos que descuelgan de mi puesto, pero no descuelgan del puesto del chef ejecutivo que se encarga del resto del hotel. Ujú. Y por otro lado, tenemos un jefe de restauración que estaría, digamos, sería el responsable de la sala y del departamento de bares, con un maître general, y luego ya tendríamos los maîtres de cada restaurante, y luego un jefe de bares por otro lado, que tenemos 2 jefes de bares, porque tenemos 2 proyectos diferentes de bares. Como ves, es complejo, no es fácil explicar sin una hoja delante. Es complejo, pero cualquiera que lo haya seguido lo ve completamente lógico. Y Ujú. según iremos hablando, lo iremos entendiendo mejor, porque al fin y al cabo es un hotel que se centra mucho, se especializa mucho en diferentes áreas. Entonces, cada uno vive, digamos, dentro de su burbuja. Y es necesario que para que todo funcione dentro de un complejo hotelero, como pueda ser el Corales, es necesario que haya una coordinación general que, como bien decía Víctor, pues puede haber gente que no cuelgue del chef ejecutivo, pero que sí que tenga que estar coordinado con el resto por otra figura, que en este caso sería Dirección de Alimentación y Bebidas. Y claro, ahora empezaremos a hablar un poquito de los temas más específicos, pero me llama la atención, claro, cuando dices el jefe de bares, estaríamos hablando de todos estos puntos, ¿cómo lo llamáis? Puntos de venta, ¿no? Lo soléis llamar Ujú. Puntos de venta. dentro del hotel, que no son estos restaurantes específicos. ¿Qué complejidad tiene esto en el caso vuestro? ¿Va como por temáticas? ¿Es algo más generalizado para que cualquiera en cualquier sitio pueda tomarse algo cuando esté, por ejemplo, la tumbona, al lado de la piscina, etcétera? ¿Cómo tenéis lo que no son estos restaurantes tan específicos organizado en el hotel? Bueno, pues realmente nosotros tenemos 3 barras o bares que dan servicio a 3 restaurantes, con lo cual toda esa parte, digamos, aparte, bueno, aparte de que la jefatura de bares aquí, pues lleva también lo que llamamos el pool service, ¿no? El pool concierge, que son las personas que atienden las piscinas, Ujú. que dan servicio de alimentos y bebidas en las piscinas, aparte de acomodar, la limpieza y todo lo relativo a las piscinas. Con lo cual, básicamente son las 3 barras que tenemos en nuestro caso, eh, pues todo el tema de coctelería, servicio de bebidas en barra y en la zona, digamos, más destinada a lo que es el bar propiamente dicho. Pero siempre está asociado a un restaurante, siempre está cerca de un restaurante porque, bueno, esto es muy habitual, ¿no? Pues que muchos restaurantes, pues hay gente que quiere tomarse un mojito y no una copa de vino mientras está cenando o almorzando. Con lo cual, Ujú. bueno, yo creo que es muy, muy de hotel, ¿no? De separar los departamentos de bares del departamento de restaurantes. Ujú. Normalmente hay una figura que es la que aglutina todo, aquí es el jefe de restauración y debajo de él tendría un maître general. Por eso digo, es que es compleja aquí la, Sí, sí, la, sí. la Ujú. estructura. Y luego yo estaría un poco encima, ¿no? de todo esto, coordinando como bien puedo a toda esta gente. Y siempre nos pasa lo mismo cuando hablamos con hoteles como el vuestro y hablamos de temas de, en este caso, compras, ¿no? Porque una parte importante de alimentación y bebidas es la parte de compras. Y entramos a nivel presupuestario.
cuando dice Víctor que muchas veces falta reconocimiento, a nivel presupuestario, hay situaciones en las que el Departamento de Alimentación y Bebidas, hemos visto aquí hoteles que tenían como el 80% del presupuesto colgando de alimentación y bebidas. Es decir, que puedes llegar incluso a interpretar que el hotel se parece más a un restaurante con habitaciones que a un alojamiento con restauración, si se mira en términos presupuestarios. O sea, yo, por lo que hemos vivido por aquí, sí que hay un reconocimiento muy, muy alto. Y siempre nos cabe la misma duda. La parte de las bebidas es un mundo tan, tan complejo que entiendo que de alguna manera lo separáis también, ¿no? Para que tenga su, como digamos, su vida propia. Y lo que te quería preguntar es si en ese caso ese equipo o esas personas que se dedican al tema de las bebidas son transversales en todos los puntos de venta, en todos los restaurantes, bares, etcétera, o también cada restaurante tiene, por ejemplo, su sumiller, por decirte algo. Sí, sobre todo bueno, claro, cuando hablamos de bebidas, digamos que habría dos grandes mundos, ¿no? El mundo de los destilados, la coctelería, que va un poco de la mano de lo que son los jefes de bares, los barmans, y luego tendríamos el mundo vino, mundo bodega, ¿no? Que descuelga de los restaurantes, que digamos que es la responsabilidad un poco de los restaurantes y de sus sumilleres o metres. Con lo cual, digamos que cada uno lleva su mundo, ¿no? Y al final los pedidos los famosos pedidos, ¿no? Que hace cada uno, pues Bares se provee generalmente de lo que es la parte de todo esto, destilado, refrescos, coctelería, todo tipo de bebidas relacionadas con la coctelería. Y luego digamos, lo importante en los restaurantes a nivel bebidas es el vino. El vino es un mundo y cada restaurante, cada uno de nuestros restaurantes tiene su persona encargada del mundo del vino y de su propia carta. Cada restaurante obviamente tiene su propia carta de vinos. En nuestro restaurante italiano tiene una carta muy enfocada en vinos italianos y, por ejemplo, en Sanjo, que es nuestro restaurante fusión, para que nos hagamos un poco la idea de cómo es el restaurante, pues tiene otro corte de vinos más enfocado en vino local, en vino canario, pero Uh también con -huh. referencias internacionales importantes. Son dos mundos, digamos que dentro del mundo de las bebidas son dos mundos aparte, ¿no? El mundo bar y el mundo restaurante. Por eso también, ¿no? La división de la que hablábamos antes. Y cada restaurante entonces hace, digamos, sus pedidos de bebidas también, independientemente del Sí, resto de los restaurantes. Digamos, son como lo que decías antes, son como submundos dentro del conjunto general del que estaríamos hablando. Y claro, aquí hay que tener una pregunta en mente, ¿no? Y es, ¿hasta qué punto un director de alimentación y bebidas, según tu experiencia, esta pregunta sí que es difícil, ¿eh? vaya, vamos a ver. Según tu experiencia, un director de alimentación y bebidas, ¿hasta qué punto tiene que ser muy bueno sabiendo de alimentación y de bebidas y tiene que ser muy bueno gestionando todo el proceso, no solamente de pedidos, sino de seguridad alimentaria y de todo lo que conlleva profesionalmente el ámbito de alimentación y bebidas fuera de la cocina o digamos no fuera de la cocina, sino fuera de los fogones? ¿Hasta qué punto es importante conocer el producto como tal o la gestión de obtención de proveedores, negociación de precios, logística, etcétera? Bueno, tenemos que, tenemos que Esta sí saber que un es poco de difícil. todo, ¿no? A ver, como todo en la vida, cada director de alimentos y bebidas, cada director de IB tiene un perfil, ¿no? Pues esto es como cualquier ser humano. Pues hay el que se da mejor los números, hay el que le gusta más la gestión de personas, pero en general tienes que tocar un poco todos los palos. O sea, esto, si lo llevamos, por ejemplo, a la vida más cotidiana, ¿no? A la política, mm, es como un presidente del gobierno, ¿no? O sea, no es el que más sabe de economía, no es el que más sabe de cultura, no por decir algo, no es el que más sabe de deportes, pero se tiene que rodear de especialistas que le ayuden a gestionar todo este mundo. Entonces, es un poco lo mismo. Obviamente, por mis estudios, pues, y por lo que, bueno, me he ido formando, pues tengo conocimientos, pues un poco de todo, ¿no? Como se suele decir, de cocina, de vinos, de gestión de personal, de gestión de presupuestos, quizás en ese ámbito más, no sé cómo llamarlo, pero de oficina, ¿no? Entre comillas, Uh pues -huh.
que es el que más veo día a día, pues es donde obviamente tengo que tener mayor destreza, pero tengo que saber un poco de todo y rodearme como buenamente pueda de lo mejor que encuentre para que me ayuden a sacar esto adelante, ¿no? Esto es una cuestión de gestión de talentos, ¿no? Dicho así, como buenamente pueda, cualquiera que te escuchara podría pensar que, que estamos un poco como que saliendo del paso. Estamos hablando, para quien nos esté escuchando, de uno de los hoteles que tiene un reconocimiento gastronómico más alto. Es decir, que la excelencia está conseguida y eso conlleva que el equipo está conseguido y el nivel de ese equipo es absolutamente fuera de discusión. Sin duda. Y lo que, precisamente lo que te iba a preguntar ahora es, claro, estás en Canarias, que al fin y al cabo es un conjunto de islas, un archipiélago, estás en la isla de Tenerife, que por más que sea una isla relativamente grande, no deja de Ujú. ser una isla. Y entonces, claro, tocamos aquí, como suele decirse, el elefante en la cacharrería, la contratación del personal que trabaja con vosotros. En cualquier parte es vamos, es algo completamente muy difícil actualmente, pero si estás buscando además mantener un prestigio obtenido, no digo ya obtenerlo, ya nos ponemos en la situación en la que el prestigio ya está obtenido, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es mantenerlo, que probablemente yo diría que es más complicado porque las Es duro, es expectativas duro. siempre suben, ¿no? Claro, ¿cómo os organizáis vosotros estructuralmente? ¿También contratáis desde alimentación y bebidas a las personas que trabajan con vosotros? ¿Es algo que lleva recursos humanos y vosotros intervenís en las fases finales de contratación? Entiendo que en las Islas Canarias, a ver, también para quien no conozca mucho las Islas Canarias, Tenerife es una isla en la que el nivel de calidad de los hoteles es algo fuera de lo común. Podemos estar hablando de que haya, pues, yo qué sé, 15 hoteles que podrían estar en cualquier ranking de cualquier país, por decirte algo, 15. O si pensamos en Ujú. hoteles de 5 estrellas, es que vienen a la mente, es que un montón. No quisiera empezar a mencionarlos por precisamente dejarme alguno, pero es una de las zonas, no solamente de las Islas Canarias, sino te puedes enfrentar a cualquier zona, yo diría que del mundo, para tener ese nivel excelente, ¿no? Y aún así, claro, pues tienes que contratar personas. La rotación en vuestro caso o en vuestro entorno también ahí en Tenerife es también muy alta, como suele ocurrir en la mayoría de zonas, o es un poquito más estable debido a que nos decía tu compañero, por ejemplo, que si comparábamos con Andalucía, pues que sí que es cierto que en Andalucía podría parecer que es más fácil la contratación, pero que al Ujú. ser estacional también había personas que preferían ir a las Islas Canarias a cambio de que no fuera estacional. Bueno, las Islas Canarias, para quien no lo conozca, es un lugar donde están en primavera y verano siempre. O sea, ahí no existe el frío, salvo que quieras No subir existe. arriba Salvo por en el encima de Teide. las nubes, en el Teide, que cruzas las nubes y ahí puede hacer frío siempre, pero es uno de los lugares donde el clima es más estable. O sea, no te equivocas. Ya tiene que ser raro que el día que vayas a las Canarias te toque mal tiempo, entendiendo mal tiempo por, a lo mejor estoy hablando con un gallego, entendiendo por mal tiempo que Ojo, sí. llueva y que, porque eso según el sitio se puede entender de otra manera, ¿no? Pero en el caso vuestro, ya precisamente en Corales, ¿cómo está esto de la rotación en cuanto al personal de alimentación y bebidas, en cuanto a lo que son puestos muy especializados, porque entiendo que habrá que dividir, ¿no? Entre aquellos que sí que necesitan ser, pues como decíamos, el sumiller o a lo mejor el chef ejecutivo, gente que tiene una preparación exclusiva, te diría yo, a nivel mundial, y personas que van a estar en puestos más operativos, pero dentro de una estructura que está intentando mantenerse en una excelencia obtenida años atrás, también en cualquier ámbito, en cualquier ranking. Bueno, mira, aquí históricamente en Tenerife, pues ha sido relativamente fácil, ¿no? Al haber tanto turismo y tanto trabajador, voy a decirle flotante, ¿no? Que o sea, una bolsa de trabajadores muy grande. Ha sido relativamente fácil encontrar trabajadores. Eso, cuando digo ha sido, estoy hablando en pasado, ya no es así, ya no es tan fácil. Y nosotros, que somos un hotel, bueno, pues bien considerado, ¿no? Y, digamos, atractivo para trabajar, porque, bueno, pues los ritmos de trabajo en este tipo de hoteles son un poquito más bajos. Tenemos generalmente más personal, con lo cual eso no quita que haya más exigencia también, ¿no? Y una personalización más alta. Pero siendo un hotel que yo considero muy atractivo para trabajar, donde, como te decía, no hay un volumen de trabajo altísimo,
Y generalmente aquí los pactos salariales, pues en los hoteles como el nuestro son un poco más altos que en otro tipo de hoteles. Aún así es complicado. Aún así es complicado. La época del COVID cambió mucho, no sé si la forma de pensar de la gente, también aquí se perdió mucha gente que se fue, bueno, aquí tenemos mucho extranjero trabajando y mucha gente península. Yo creo que volvió mucha menos gente de la que se fue, con lo cual, bueno, falta personal. Falta personal, creo que hay zonas de España donde está más acuciado el problema y lo están sufriendo más. Aquí no sé valorar si estamos mejor o peor. Yo quiero creer que estamos un poco mejor, pero está siendo complicado. Bueno, vamos saliendo, vamos escapando, como se dice aquí, pero no está siendo fácil, no está siendo fácil, a pesar de todo lo que tú decías, ¿no? Del buen clima, que vamos, yo no sé si hay algún clima en el mundo mejor que este. Yo a Galicia ya solo voy 2 veces al año, y con todas las cosas buenas que hay aquí, pues sigue siendo, la vivienda está complicada, está muy, muy cara la vivienda. Tiene las dificultades de ser una isla, ¿no? Que es al final algo que, bueno, también entiendo que para los pedidos, como decíamos antes, la logística, digamos, de toda esta... Aquí yo sí que entiendo que a lo mejor es un punto a favor, ¿no? Como estáis rodeados, entre comillas, de tanto hotel fantástico, que entiendo que pues el nivel gastronómico en general en esta isla o en zonas de esta isla en cuanto a nivel hotelero es altísimo. Eso te facilita la logística de obtener productos que puedan estar en restaurantes de estrella Michelin con respecto a otros lugares, a lo mejor, porque ya haya establecido algún tipo de línea con proveedores, como, casi como línea regular, ¿no? De llevar a Tenerife, pues como Ujú. decíamos antes, pulpo gallego, es que es un ejemplo que me viene a la cabeza, Sí. cámbiamelo por el que quieras, ¿no? Pues No, me vale, me que vale, me pueda vale el ser pulpo tal gallego. cual. Ayuda el hecho de que seáis varios hoteles o muchos hoteles de tanto nivel gastronómico para que haya esa línea regular, o esto no funciona así? Sí, sí, yo creo que está muy relacionado. Al final, la demanda no crea la necesidad y al final los proveedores, si saben que hay negocio, te traen lo que haga falta, ¿no? A día de hoy es difícil. Mira, te diría que la gran dificultad es disponer de ciertas cosas de un día para otro, porque, como tú dices, el pulpo gallego, pues el pulpo gallego viene de Galicia, y Galicia no está aquí al lado, no puede llegar por carretera, con lo cual, quieras que no, no te va a llegar en pocas horas, ¿no? Tú quieres pulpo en Madrid y en 6 horas, 5 horas tienes pulpo gallego porque lo metes en un camión refrigerado y lo tienes allí. Aquí no puede pasar esto. Te digo que sí podemos, prácticamente podemos conseguir todo lo que queramos, pero el problema son los tiempos en este caso. Y bueno, a veces pues se puede alargar un poquito más, se puede alargar un poco menos, pero no tenemos la inmediatez a lo mejor de un hotel que está en península, pero sí tenemos, como tú decías, ¿no? Al final somos muchos hoteles gastronómicos de muy buen nivel y por lo tanto, pues hay distribuidores, hay proveedores que están ya preparados para traer cualquier tipo de pulpo, venga de donde venga. Y bueno, y ahora ya viene la parte divertida de todo esto. Es este juego que hacemos muchas veces, es decir, bueno, pues yo me planto en la puerta del hotel, del Corales. Para aquellos que no lo hayan visto, estaría muy bien que ahora dejaremos en las notas del programa, dejaremos la web del hotel y simplemente al ver la arquitectura que tiene, pues ya te vas haciendo una idea de que no estás ante algo muy habitual, porque bueno, es una arquitectura bastante singular, pero que da una idea de que estás entrando en un lugar que piensa, digamos, bastante el detalle, ¿no? Es una arquitectura de corte, vamos a decir, contemporáneo y que te da la idea de que ahí dentro pues van a pasar cosas que a lo mejor pues tienen esa virtud de no ser tan habituales como puedas encontrarte en, pues eso, que no son habituales, fuera de lo habitual. Yo me planto en la puerta del hotel, llego con hambre y voy a estar allí, ¿qué te voy a decir yo? Una semana, nada más que comiendo. No voy ni a dormir, solamente voy allí a Buena comer, opción. por así decir, ¿no? Y entonces ahora ya viene la parte de describir, bueno, este hotel que tiene esta fama y demás. Oye, aquellos que no hayan visto nada del hotel, en cualquier red social, en cualquier sitio, lo tecleáis y veis el género, simplemente el género que está disponible en este hotel, desde lo que son los desayunos a lo que son... Bueno, cuéntanos un poco qué opciones tengo cuando llego allí,
¿qué opciones tengo ya para alimentarme ahí y no morirme de hambre? Pues mira, como estamos hablando, ¿no? Todo este rato, el hotel está muy enfocado en la gastronomía. Yo, si llegas prontito, te diría que lo primero que hagas, vayas al desayuno, al que llamamos el Royal Breakfast, que bueno, está siempre, nos lo han, digamos que celebrado siempre mucho, tanto los críticos gastronómicos que han venido por aquí como la prensa especializada. Y yo siempre digo que además bueno, lo digo yo, lo hicimos muchos hoteleros, ¿no? Es el gran servicio del hotel. Es por donde pasan el 80-90% de los clientes y que además siempre lo que se dice, ¿no? El primer servicio del día, el cliente puede cambiar su día dependiendo cómo desayune. Con lo Estoy de cual, acuerdo. si uno llega prontito y llega al desayuno, lo primero, directo al desayuno. Y luego bueno, pues al mediodía es verdad que nuestro cliente debe ser que desayuna mucho y no damos muchos almuerzos porque el desayuno es potente en nuestro hotel. Y luego te Pero diría, aguanta un segundo, es que me gustaría describirlo un poco. Cuando hablamos del desayuno del Corales, ¿puedes decirnos unas cuantas cosas que puedas encontrar precisamente para desayunar aquí? pues mira, tenemos pues un montón de cosas. Pues empezando desde el pan, ¿no? Que trabajamos con obradores locales y trabajamos con harinas ecológicas. Al mismo tiempo también trabajamos con fincas ecológicas, la verdura, la fruta, que aquí sabes que la fruta no es la misma que te vas a encontrar, o no de la misma calidad, sobre todo en la fruta tropical, que te vas a encontrar mejor en península, como la papaya, el mango, la guayaba. Ujú. Tenemos, bueno, pues la piña, que hay la piña del Hierro o la piña de Buenavista, aquí muy famosa. Todo ese mundo fruta es espectacular. Tenemos una cosa que llama mucho la atención y que es lo que más se comenta siempre, que es un cortador de jamón ibérico en vivo. ¿No? Es como, bueno, ya uno piensa España, jamón ibérico, te lo cortan en vivo ya todo redondo. Y huimos todo de las máquinas de café, ¿sabes? Automáticas, hacemos todo el café a mano, obviamente en máquinas especializadas, pero no tenemos la típica máquina de café de botón que el cliente se Ujú. sirve. Tenemos zumo de naranja recién exprimido. En la época que está de temporada tenemos también zumo de mandarina. Tenemos, bueno, toda la parte del show cooking, donde además se lo dedicamos a los desayunos del mundo, donde uno se puede tomar pues el típico desayuno inglés o el típico desayuno americano, canadiense, mexicano, ¿cómo se dice? Belga. No, nuestro plato estrella, te diría, el más fotografiado y que más se sube a Instagram es el benedictine, el huevo benedictine. Y bueno, te he resumido así un poco la oferta del desayuno. ¿Cuántos Creo días hay que que alojarse en el hotel hay que alojarse. para no morir? Es decir, cuando uno ve un desayuno como el vuestro, uno piensa, a ver, si intento correr mucho el primer día, lo mismo de aquí no salgo. Entonces, ¿cuántos días hay que alojarse en el hotel para disfrutar del desayuno con un poquito de lógica? Bueno, yo creo que una estancia que incluso de fin de semana, pero tenemos clientes que vienen solo a pasar el fin de semana, generalmente clientes de las Islas Canarias, ya te da para hacer algo, ya te da para ir a desayunar, ya te da para probar alguno de los restaurantes con estrella Michelin o el restaurante Starfish o la Trattoria, que es el restaurante, digamos, de recetario tradicional italiano, más para familias, más el que solemos decir de pasta y pizza, ¿no? Porque luego Ujú. tenemos el Bocconcino, que es el restaurante que tiene una estrella, que es más de una cocina italiana más, que le llamamos progresiva, más actual, más moderna. Antes de salir del desayuno, que ahora saldremos, sabes, yo aquí en el podcast tenemos siempre dos reivindicaciones en cuanto a alimentación y bebidas. De hecho, dos reivindicaciones que son generales a los hoteles. Una es prestarle más atención de la que habitualmente se le presta a la gente que no bebemos alcohol. Ujú. ¿Vale? Que siempre, por ejemplo, a nivel de coctelería, pues siempre es mucho más reducida la carta de cócteles sin alcohol que la que tiene alcohol. Entiendo que eso puede ser habitual, pero que muchas veces es muy exagerado. Y luego hay otra que hemos añadido y te lo voy a preguntar directamente. ¿Se puede desayunar un donut ahí en el Corales? Por supuesto. Sí, Bien, sí, bien. Aquí ya todo lo tenemos, que, hemos cubierto. casi todo lo que imaginamos como un clásico en el desayuno, se puede desayunar en Corales. Perfecto. Entonces, una vez que ya hemos desayunado y todos los días ya vamos desayunando, ya entonces ya vienen las opciones, sea del almuerzo, sea de la cena.
Ahí vamos ya, digamos, al punto especializado, ¿no? Lo que estabas diciendo. Ya háblanos un poquito de estos restaurantes con la estrella Michelin. Sí, bueno, nosotros el servicio grande, digamos, el servicio realmente más gastronómico y con más volumen de clientes es la cena. Es una cosa que se da mucho en Canarias, ¿no? El servicio potente es la cena. Ujú, Entonces, aquí, ¿qué nos encontramos? Pues mira, por un lado tenemos dos opciones de restauración italiana. Tenemos un restaurante, el Boconchino, que es el que recién ganó una estrella Michelin el año pasado. Es lo que decía antes, es una cocina más moderna, más... Es el italiano que no solemos encontrarnos en España, ¿no? No, solemos encontrarnos lo que pues, clasificamos casi siempre como una pizzería o una trattoria. ujú, Y eso es lo que es la siguiente fase, ¿no? La trattoria de Il Bocconcino es otro restaurante que está anexo a Il Bocconcino y que cubre esas expectativas de pasta y pizza, de recetario tradicional italiano, el que ujú, estamos más habituados a encontrarnos. ujú, Luego, si seguimos hacia el otro lado del hotel, pues tenemos un restaurante que también está recomendado en la guía Repsol y que estamos apostando por la sostenibilidad, que es Starfish Atlantic Grill, con una oferta sobre todo basada en el mar, en los pescados además y mariscos de las costas canarias. Y luego ya nos vamos a Sanjo, que es un restaurante que siempre bueno, nos cuesta definir, porque es un restaurante que no hay nada parecido, creo yo, en España. Es una fusión. Nosotros decimos que es una cocina sin fronteras y mestiza, ¿no? En la que bueno, te puedes encontrar una reinterpretación de la hora del té inglesa, en la que te estás bebiendo pues, un caldo de miso. ujú. Con lo cual, bueno, esto es un poco para que te hagas una idea de lo loco que está un poco nuestro chef y de las cosas que se le ocurren. Sanjo tiene una estrella Michelin también, ya lleva más años, lleva 3 años con estrella. Y luego tenemos también el Rincón de Juan Carlos, que es el restaurante que tiene 2 estrellas Michelin, una, digamos, una cocina más afrancesada, más clásica, más de caldo, ¿sabes? Bueno, de eso, de una cocina más refinada, por decirlo de alguna manera. Y ahí un poco ese es el resumen de la oferta gastronómica del hotel. Ujú. Entiendo entonces que, claro, lo que estábamos hablando antes, entiendo que cada uno tendrá su parte de bebidas también en cuanto a lo que es vino o yo que sé, el champán, por ejemplo, ¿no? De cada uno de ellos. Si yo voy a cenar, en este caso, a este último restaurante que has comentado, Juan Carlos, Qué rico de Juan Carlos, ¿eh? ¿qué puedo esperar? O sea, yo me puedo sentar en esa mesa, ¿no? Y alguien Ujú. vendrá a hablar conmigo y entiendo que ahí a lo mejor lo más útil sería pues conversar con esa persona y más que decirle yo lo que quiero, eh, preguntar, ¿no? Para que la experiencia sea, ya que es algo tan abierto, igual que comentabas en el anterior, ese sí que el nombre no se me ha quedado, el de la fusión. Sanjo. Sanjo, es que se me ha quedado más complicado. Sí. Eh, en este caso, pues claro, tomar una línea es muy complicada, ¿no? O al revés, acertar es muy fácil, ¿no? Porque puedes pedir prácticamente cualquier cosa y combinarla con prácticamente cualquier cosa. En este caso, sería lo más útil, salvo que seas muy especialista, ponerte en manos de las personas que están allí para disfrutarlo más. Bueno, tanto en Sanjo como en el Rincón de Juan Carlos trabajamos menú degustación, ¿no? El Boconchino tiene las dos opciones, tiene menú degustación y tiene carta. Es muy habitual, ¿no? En los restaurantes con estrella Michelin que solo den la opción de menú degustación porque es la forma en la que un chef se expresa mejor, ¿no? Es verdad, son platos que tienen mucha investigación detrás, mucho tiempo detrás, con lo cual es como una especie de esto es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Esto es lo que representa mi cocina y mi trabajo. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que se deja ahí un poco en el aire? Pues el mundo del vino. Y yo siempre ahí y quiero hablar de un tema que es que creo que hay que perder el miedo y es a pedir recomendación, ¿no? En el mundo del vino. Y no dejarse llevar por me van a cobrar demasiado, a ver si me van a recomendar una botella muy cara. Yo recomiendo a la gente que directamente les den un presupuesto a los sumilleres o a los metres de los restaurantes, ¿no? Yo es una cosa que he empezado a hacer, ¿no? Pues oye, me quiero gastar 50 euros en una botella, o mira, he venido aquí, somos un grupo y nos queremos gastar 80 euros en tres.
yo creo que es una cosa de la que hay que perder un poco ¿no? el tabú del precio del presupuesto que tiene cada uno, que es respetable y que además en las cartas de vinos de hoy en día hay precios para todos los públicos, del que se quiere gastar 20 euros al que se quiere gastar 1.500 en una botella, ¿no? Ujú. Y ahí es donde un poco uno puede dejarse aconsejar y casi siempre, si está en la carta de vinos, aunque sea el vino más barato, va a ser una excelente elección y seguro que entra dentro de lo que uno se puede esperar de calidad del vino, perdón, del restaurante en el que está. Y claro, entiendo que también estará la parte, volvemos otra vez hacia atrás, la parte de sin alcohol, ¿no? Que es un poco en donde sí que puede haber un poco más de conversación. Y te digo porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que a lo mejor todo este asunto del maridaje, ¿no? Al no haber vino por medio, pues en muchas ocasiones sí que nos miran de una manera un tanto especial o incluso nos lo dicen, ¿no? Pero ¿cómo te vas a comer esto acompañándolo de un refresco o de cualquier otra cosa que no sea pues un vino en cada caso? Pues si comes esto, pues tienes un vino tinto, un vino blanco, lo que sea, ¿no? Entiendo que en estos casos también existirán opciones sin alcohol o en el caso de no haber vino directamente recomendáis agua. Bueno, agua siempre. Agua siempre para acompañar la comida, pero no, tenemos opciones. Tenemos opciones. De hecho, por ejemplo, mira, te cuento, en nuestro restaurante Starfish, que ahí está el bar Starfish, ¿no? Que acompaña el Ujú. restaurante, es que estamos enfocados en la sostenibilidad. Hay una serie de opciones sin alcohol, bueno, aparte de la cerveza, ¿no? Sin alcohol que ya tienen en cualquier establecimiento. Estamos trabajando en una línea de coctelería de aprovechamiento y hay opciones, por ejemplo, en ambos sentidos. Si quieres alcohol con alcohol y digamos, el cóctel de toda la vida, ¿no? Que suele tener alcohol, pues sin duda lo hay. Pero también tenemos bastantes opciones sin alcohol. Y esto se repite en prácticamente todos los restaurantes. Siempre hay opciones sin alcohol. Es verdad que todavía no está muy instaurado el que haya vinos sin alcohol, todo este mundo vino sin alcohol está como un poco verde todavía, aunque hay opciones, pero yo creo Sí, que le queda mucho trabajo. normalmente cuando se habla de alguien que no bebe alcohol, lo que no va a tomar es vino. Normalmente, ¿no? Se Mm, busca otra alternativa que no sea el vino. Habitualmente es cierto que el vino sin alcohol en algunos lugares está teniendo un poquito más de empuje, en otros no mm, está teniendo ninguno, porque muchas veces es una cuestión no solo de, digamos, del alcohol per se, sino del sabor en sí. mm, Y también de la variedad de sabores en el mundo del vino, que es prácticamente infinito, pues al hablar de vino sin alcohol, por el procedimiento que lleva de la eliminación del alcohol, muchas veces el abanico es mucho más pequeño, bueno, de hecho es mm. infinitamente más pequeño, y se busca, pues probablemente el quien no bebe alcohol, pues no busca un vino sin alcohol, sino otro tipo de bebida. Y aquí ya me lleva también al tema de la habitación, ¿no? Comentabas antes todo el tema de servicio de habitaciones. Entiendo que, bueno, en el hotel vuestro se podrá desayunar en la habitación, se podrán consumir alimentos en las habitaciones. Y te quería preguntar un poco por lo que sería esa bebida de bienvenida o lo que se puedan encontrar las personas que se alojan en el hotel cuando entran en la habitación. Allí encima de la mesa o encima del armario, normalmente se van a encontrar algo por ahí. Bueno, nosotros solemos recibir a nuestros clientes, sobre todo a nuestros mejores clientes, con champán. De todas maneras, ya solo en la recepción siempre ofrecemos champán a los clientes cuando llegan. Lo primero que les dan es una toallita para refrescarse y una copita de champán. También hay opción para los que no beben alcohol, por supuesto. Ujú. Pero, pero sí, bueno, las habitaciones, el mundo de habitaciones, que aunque no sea el mío, es espectacular, ¿no? La verdad es que la variedad y bueno, toda la oferta que tenemos de diferentes, ya te digo, pues tenemos desde habitaciones con piscina privada a penthouse de tamaño descomunal. Aquí hay, bueno, también tenemos la habitación más tipo suite, más habitual, ¿no? Porque aquí hay una parte, son dos hoteles en uno, en un lado, digamos, que es más tipo apartamento, con tu cocina, tu lavadora, son mucho más grandes. Y luego tenemos el otro hotel donde estamos, tenemos, digamos, de alguna forma, las habitaciones más al uso, ¿no? De un hotel más normal. Ujú. Eh,
Entonces, aquí te vas a encontrar un montón de sorpresas cuando entres en la habitación. Pero la primera, seguramente, las vistas al mar, porque todas las habitaciones del hotel dan hacia el mar, con lo cual, quieras o no, aquí no hay suplemento vista mar, porque todas las habitaciones dan al mar. Aquí ya partimos de una base que, bueno, ahí está todo conseguido y listo. Pero sí que, mira, solemos decir aquí que los que no bebemos alcohol en este sentido, si se entiende que el lujo es una ultra personalización, solemos decir que cuando llegamos a las habitaciones, si hemos tenido ocasión de decir que no bebemos alcohol, se nos personaliza más la bebida que a quienes beben alcohol, porque efectivamente de manera estándar, pues si tú no dices nada, te vas a encontrar en la habitación pues con esa botella de champán, por ejemplo, ¿no? Y Exacto. si no bebes alcohol, entonces ya te preguntan, ¿y qué te gusta? ¿No? Entonces ya se personaliza, hay un grado más de personalización a la hora de lo que te puedas encontrar en la habitación. Entiendo que cuando dices champán en la habitación, estás hablando de manera precisa, ¿no? Supongo. Sí, hablo de manera totalmente precisa. Sí, es que al final nosotros en este tipo de hoteles la personalización es la palabra clave. O sea, el cliente, bueno, paga bastante y exige, por lo tanto, con lo cual tratamos de estar lo mejor y más preparados posibles para las necesidades de cada uno y las peculiaridades de cada uno, ¿no? No solo a nivel alcohol, no alcohol, sino pues las necesidades dietéticas que cada día pues van increciendo porque, bueno, parece que está estudiado, ¿no? Esto de que cada vez hay más alérgicos, más intolerantes, con lo cual Ujú. el reto cada vez es mayor, las necesidades en este aspecto cada vez crecen y, bueno, tratamos de estar totalmente preparados, tenemos un poco de todo en el hotel siempre, pero no hay un día a lo mejor que no tengamos que salir a comprar a un supermercado cualquier cosa que a lo mejor no estábamos preparados, porque al mismo tiempo Las peticiones son infinitas. sí, son infinitas y cada vez yo veo intolerancias y alergias más raras, ¿no? Ah, bueno, también, claro, sí, sí, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, pues hay que estar lo más preparado posible, pero siempre te vas a encontrar con una necesidad y una urgencia de última hora. Y ya por terminar, sí que me gustaría que nos comentaras, te voy a hacer la pregunta genérica y ahora preciso, es cómo os utiliza la cadena a vosotros. Y te lo preciso un poco más. Últimamente la marca Royal Hathaway, que pertenece a Barceló, pues está teniendo una relevancia muy grande y es cada vez más habitual ver que los hoteles de Royal Hathaway pues están en la parte alta de la mayoría de las listas dentro del ámbito que se quiera de la calidad de los hoteles, ¿no? Es una marca que busca hoteles, digamos, un tanto peculiares, en situaciones, pues, como pudiera ser la estación de Canfranc, por ejemplo, o Precioso. pudiera ser el Santa Catalina, ¿no? El hotel más antiguo, ¿no? Ujú, De las Islas Canarias, pues se me viene a la mente a lo mejor el hotel de Benidorm, ¿no? El Asia ujú. Gardens, que Gracias. son hoteles que están en una situación muy particular y luego dentro de eso, pues te digo lo mismo, Asia Garden suele estar en las listas, en las partes altas de las Sí, listas en diferentes aspectos y es un hotel que está en Benidorm. Hablaremos de él en un episodio porque es uno de los grandes hoteles y está en Benidorm que ya le hemos dedicado un episodio aquí y tiene una etiqueta general muchas veces que parece que da la espalda a este tipo de establecimientos y está ahí. A sí, sin duda. vosotros, a nivel de marca, siendo vosotros corales y hablando como hablan de vosotros vuestros compañeros, entiendo que tenéis que tener ahí una especie de grupo, ¿no? De alimentación y bebidas de entre todos los hoteles. ¿Tenéis algún tipo de puesta en común? ¿Quedáis cada cierto tiempo? De alguna manera os tiene que utilizar la marca para que el resto de hoteles y no el resto de hoteles, todos los hoteles de Royal Hathaway os podáis retroalimentar unos a otros y conseguir que ese nivel siga subiendo. ¿Cómo hacéis esto? Bueno, yo te diría que, bueno, obviamente con la gente o con los compañeros, ¿no? Ayer estaba yo con Miguel, que es el director de alimentos y bebidas de Santa Catalina, un gran profesional, por cierto. Es más fácil tener, bueno, más cercanía, más contacto, porque además estamos a tiro de Vinter, ¿no? Que es la marca aquí es la aerolínea canaria que nos sirve de, como dicen aquí, de guagua para ir de una isla a otra. Entonces, es verdad que tengo más cercanía pues, con la gente de Canarias, no solo Santa Catalina, sino incluso, bueno, siendo transversal a otras
marcas de la propia Barceló. Ujú. Entonces, ¿cómo nos usan? Bueno, yo creo que lo más que usarnos ellos, usamos nosotros a nuestros compañeros. Nos llamamos, pues, oye, cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? ¿O cómo sales de este problema? Normalmente suele ser para solucionar problemas, ¿no? Nos contamos unos con los otros, nos encontramos pues, en diferentes cosas que organiza la cadena. Bueno, yo saco un poco de todos, ¿eh? De los compañeros de Royal Hideaway, como los de la marca Barceló, como de la marca Allegro o la marca Occidental, ¿no? Todos realmente han pasado por cosas similares a otros niveles o, bueno, de otra forma, ¿no? Pero casi siempre todos tienen algo con lo que te pueden ayudar. Y bueno, yo siempre digo que al final los compañeros estamos aquí para ayudarnos unos a otros, independientemente de si uno trabaja en una marca o en otra, ¿no? Pero como tú decías, sí es verdad que Royal Hideaway se ha posicionado muy bien y tiene grandes hoteles. Y mira, recientemente se dieron las llaves Michelin, que es el segundo año que se hacen, y Ujú. le dieron la segunda llave a Canfranc, que es un hotelazo, que es precioso, que es una estación, como decías tú, de tren histórica y que, bueno, estamos súper orgullosos al final de pertenecer a una marca que, bueno, se identifica ahora no solo con la alta gastronomía, sino con la excelencia y con los premios y ¿no? y con el reconocimiento. Y bueno, súper contento de trabajar con profesionales tan importantes y tan grandes. Y fíjate, cuando estuvo por aquí Pablo del Quinton Isla, él había comenzado su periplo en un hotel de Tenerife, en el Bahía Duque, y le pregunté, oye, ¿qué sentiste cuando entraste en el Bahía Duque y viste eso, ¿no? Ese hall que tiene el Bahía Duque, y dijiste, bueno, pues ahora me tengo yo que mover aquí dentro, voy a ser yo capaz de hacer esto y demás, y él nos hablaba de que había sido muy emocionante. En el caso tuyo, como el periplo es como más progresivo, lo que te voy a preguntar es que en algún momento de la vida tú estabas trabajando en Occidental, estás trabajando en Galicia, estás trabajando en alguna parte y te llega la oportunidad de hacerte cargo de alimentación y bebidas de este hotel, ¿no? Y entonces me gustaría que revivieras ese momento y que nos lo transmitieras porque habrá personas que quieran hacer carrera dentro de esto y que esa llamada aquí digamos, la ejemplificábamos con tu compañero de Santa Catalina, con Ignacio, como cuando si eres futbolista y te llama la selección española, ¿no? Esa carta o esa llamada, ¿no? Cuando te llama el seleccionador, bueno, en este caso selección española, el que nos esté escuchando desde cualquier país, pues, oye, en el país en el que estés, ¿cómo es ese momento cuando alguien te dice, oye, que puede ser que vayas a Corales o directamente te llaman y te dicen, oye, te han propuesto para Corales o te llamamos de Corales? ¿Cómo es esa llamada o ese email o cómo lo recibes? Si eres capaz de revivir ese momento y contárnoslo. Sí, 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 porque eso yo creo que no se me olvidará jamás, ¿no? Yo trabajaba en Lanzarote y, bueno, mi director llega un día y me dice que al día siguiente tengo que estar en Gran Canaria, que el director regional de operaciones quiere hablar conmigo. Y yo, pues, bueno, uno al final dice, ¿para qué será? Digo yo, no sé si para despedirme, no creo Para que me bien o haga para ir, mal. no creo que me haga ir hasta ahí, ¿no? Pero nada, fui allí y bueno, me dijeron que estaban buscando un director de para Corales porque había quedado la vacante, llevaba un año abierto el hotel y bueno, y que habían estado haciendo entrevistas me acuerdo creo que era Madrid Fusión, la feria que estaba en aquella época, pero que habían pensado que por qué no alguien de la casa, ¿no? Y bueno, pues que habían pensado en mí y la verdad, he de ser totalmente sincero, al principio da respeto porque, quieras que no, yo no había trabajado en un 5 estrellas gran lujo bueno, con los objetivos que tenía este hotel y cuando te lo dicen, bueno, yo soy humano como todos y fue estaba un poco asustado y nada, pero bueno, cuando pasaron unos días dije, oye, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Que no consideran que estoy preparado? Entonces ahí me hicieron, ¿no? Me crearon ese gusanillo. Nada, tardaron nada, 10 días, 2 semanas en llamarme. Me incorporé a Corales. Los 3 primeros meses fueron duros porque, bueno, cuando entras en un hotel así te das cuenta bueno, de la exigencia, de que no has visto a lo mejor algo así antes, pero luego también estás rodeado de gente muy profesional
de gente muy buena. Hay gente que lleva conmigo desde el primer día, pues no sé, me quiero acordar de Javier, de Bosecker, de Víctor Bosecker, el chef ejecutivo, María, de José, mi asistente en alimentos y bebidas. Toda esta gente que, bueno, con los chefs, Adrián, Nicky, todos me han ayudado a sacar esto adelante. Me gusta decir sus nombres porque yo no soy el único que está aquí trabajando. Somos casi 190 personas y cada uno de ellos es clave en este proyecto, en un proyecto súper bonito. Yo me siento súper afortunado. Tengo pues la suerte que otros, a lo mejor otros directores de alimentos y bebidas que son maravillosos, pues o no han podido tener o todavía no les ha llegado esa suerte o esa oportunidad. Pero sí, siendo totalmente sincero, estuve un poco asustado y estuve un poco acongojado los primeros meses, pero bueno, oye, 6 años y medio después puedo decir que tomé la mejor decisión de mi vida, que me cambió totalmente, no solo mi vida profesional, sino también mi vida personal. Y que repito, y me gusta repetirlo mucho, me siento un afortunado y he tenido la mayor suerte del mundo. Entiendo que en el punto en el que está el hotel ahora, aquellas personas que hayan trabajado en algo relativo a la alimentación y bebidas en el Corales, en su currículum a la hora de buscar trabajo, buscar empleo en un hotel, a día de hoy debe de ser como una marca en verde, ¿no? Para aquellos ojeadores, digamos, o reclutadores o departamentos de recursos humanos que estén buscando personas para sus hoteles, sea donde sea, y no hablo ya de Canarias, hablo de cualquier sitio, el poner, sí, yo he estado trabajando en Corales durante el tiempo que fuera, pues se habrá convertido en una especie de sello positivo, ¿no? Bueno, sí, hombre, yo creo que, no, bueno, tú comentabas antes un gran hotel, ¿no? Que es el Valle del Duque, que son vecinos, es que vamos, puedo ir caminando a Valle del Duque en 10 minutos. No, hay una serie de hoteles que, bueno, pues sí, te dan cierto caché, ¿no? Para, pues cierto, es decir, como dices tú, un tic verde, un puntito ahí positivo en tu carrera. Sí, yo creo que al final, si buscas algo, sobre todo en el ámbito gastronómico, yo creo que Corales es una buena escuela y además yo creo que aquí podemos presumir de tener un gran ambiente laboral. Yo es una cosa por la que abogo mucho. Yo creo que hay que venir a trabajar con ganas, no te puedes levantar, no puedes coger el coche pensando a ver qué me encuentro hoy, ¿no? Sino con ilusión y con ganas. Hay días mejores y peores, pero yo siempre apuesto y me gusta crear un buen ambiente laboral y que aquí y rodearme además de grandes profesionales, de grandes personas y de gente, sobre todo, con ilusión por esto, porque si no te gusta esto es bastante complejo y complicado como para que no te guste. Pues yo creo que hemos picado el gusanillo un poquito a aquellas personas que aún no lo conozcan, porque evidentemente muchísimas personas ya lo conocerán y algunos de los que nos escuchen pues serán clientes vuestros o personas que estén trabajando con vosotros o estén próximas en hoteles cercanos y demás. Vamos, yo me lo he pasado estupendamente aquí pues con estas imágenes mentales. Además, estamos grabando a una hora en la que esto de hablar tanto de la comida pues es hasta peligroso, ¿no? Porque ya el organismo empieza a funcionar de manera autónoma, ¿no? Cuando se habla durante una hora Efectivamente. de alimentación y bebidas en estas horas. Y bueno, pues como decimos siempre, hemos recibido por primera vez a Víctor en el podcast. Lógicamente, obviamente, volverá al podcast, le volveremos a invitar y volverá si le Claro que sí. apetece, si tiene el momento, si tiene el tiempo, etcétera, porque todo tiene que llegar a coincidir. Ha sido fantástico el poder hablar, pues como nos habían recomendado, ¿no? Hablar de este restaurante, de todo lo que este restaurante, no, este conjunto de restaurantes y de bares, etcétera, que tiene este hotel, que bueno, pues ha sido estupendo intentar describirlo y más allá de describirlo, porque eso al final lo que hay que hacer es probarlo. Todo lo que lo rodea y todo aquello que no se ve, hemos intentado también dar un esbozo. Muchísimas gracias por haber dedicado este ratito con nosotros, Víctor. Espero que la gente que nos ha escuchado pues haya disfrutado tanto como yo y que a partir de aquí pues se despierte ese interés gastronómico en aquellas personas que aún no lo conocieran por vuestro hotel. Dejaremos el enlace, lógicamente. Es un enlace un tanto largo, entonces lo dejaremos en las notas del programa para que directamente cliquéis y podáis
podáis llegar al hotel y lo podáis ver ya directamente en imágenes y todo esto. Buscadlo también en redes sociales, que merece la pena. La gente que ha ido a comer allí y lo ha grabado, merece la pena verlo, sobre todo si no son horas próximas a las comidas, para que no os dé demasiada envidia. Y oye, pues Víctor, lo dicho, muchísimas gracias, espero que hayas pasado un buen rato por aquí con Muy buen rato. nosotros. Muchas gracias a ti, Eduardo. Darte la enhorabuena por el podcast. Ha sido un rato muy agradable y que bueno, que aquí estoy para cuando quieras retomar la conversación. Pues así haremos. A todos los demás, ya sabéis, hasta el próximo episodio.